pues vamos a comenzar. Les voy, la autora va a presentar sin estar en vivo, o sea, va a ser con su voz. Bueno, sí es en vivo, pero no con la cámara. Les voy a leer un poco de su currículum, que es muy extenso, pero les voy a leer algunas partes que considero que son muy importantes. La doctora Mara Viveros, doctora en antropología de la École, bueno, no sé francés, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París. Bueno, en una escuela muy interesante de París. Magíster en estudios latinoamericanos, igual en un instituto de Francia, de la Universidad París III. Ella es economista de la Universidad Nacional de Colombia, profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha enseñado en el Departamento de Antropología y en la Escuela de Estudios de Género, de la cual fue una de sus fundadoras y ha sido su directora en 2 ocasiones. También, como parte de su currículum, ella nos compartió sus áreas de interés, diferencias y desigualdades sociales, intersecciones entre género, raza y sexualidad, teorías y epistemologías feministas, culturas antirracistas, hombres y masculinidades desde una perspectiva feminista, y sus áreas de investigación recientes, memorias de raza, género y clase de poblaciones afrodescendientes en Colombia, ideologías y prácticas antirracistas, culturas antirracistas, perspectivas latinoamericanas, hombres y masculinidades en los estudios feministas, epistemologías y metodologías feministas. Sus libros, por lo menos les comento los 2 últimos, ella tiene bastantes artículos, bastantes libros. Sus libros del 2019, Angela Davis y Gina Dent, Black Feminist, Teoría Crítica, Violencias y Racismo, publicado en la Universidad Nacional de Colombia. Ojalá y nos diga, doctora, si se puede bajar el libro o adquirir. Y otro que ha publicado en portugués y en francés y que ya usando Google Traductor se llama Los colores de la masculinidad, experiencias interseccionales y prácticas de poder en América Latina. Pues es un placer y de veras estamos también muy agradecidos de veras por su participación, estimada doctora. Y bueno, pues lo dejo con las y los asistentes del Congreso. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Roberto, por esta presentación. Yo también quiero de nuevo darles los buenos días y sí, definitivamente hacer un reconocimiento al trabajo de Roberto Garga y al equipo organizador de este segundo Congreso Internacional Revisiones Críticas sobre Experiencias de Intervención con Hombres que ejercen violencia contra las parejas y sus familias. Les agradezco la amable participación que me hicieron para participar. Y el tema de la conferencia es el de violencias masculinas interpretadas en clave de interseccionalidad. Roberto, yo había enviado una PowerPoint precisamente porque es más sencillo para mí si ustedes si lo pueden presentar compartiendo pantalla. Perdón, Roberto. Sí, sí, lo pongo ahorita un minutito, a ver. Claro que sí. Sí. Bueno, mientras lo pone tranquilo, yo voy comentando que pues, el tema es el de violencias masculinas, pues que es central en ese segundo Congreso Internacional, pero digamos como que su novedad es como el punto de vista, el enfoque, y es una interpretación en clave de interseccionalidad. Y por interseccionalidad me estoy refiriendo a una perspectiva que entiende las relaciones de poder como relaciones imbricadas, que entiende que en las sociedades occidentales y occidentalizadas es muy difícil disociar clase, raza y género. Entonces, por esta razón, pienso que en América Latina es imposible entender las masculinidades sin pensarlas como inscritas ya en un ordenamiento tanto de clase
como étnico-racial. Vamos a cambiar a la segunda diapositiva. Cambiamos la diapositiva, por favor. Vale. Sí. El 2 de junio de 2012, los residentes de Bogotá, Colombia, amanecimos con una noticia muy difícil. El cruel asesinato de Rosa Elvira Celi, de 35 años, a manos de un excompañero de estudios de secundaria. Esta mujer había sido torturada, violada y empalada en el icónico Parque Nacional de Bogotá, localizado en el centro de la ciudad, el corazón mismo de la capital. Exangüe, Rosa Elvira había logrado llamar a la policía a las 4 de la mañana, solicitando ayuda, pero solo horas más tarde fue localizada. Y aunque fue internada de inmediato en una clínica, las heridas eran tan fuertes que 5 días después murió. La ciudadanía de Bogotá expresó su rabia respecto a este crimen en una multitudinaria marcha que clamaba por el derecho a la vida y una rosa más, a través del parque y de varias arterias viales importantes. Fue una movilización enorme y la indignación pública que suscitó este hecho también fue grandísima en una ciudad de casi 8 millones de habitantes. Esto nos mostró que algo estaba cambiando en la sociedad colombiana, que ya pensaba que esto era inaceptable. En efecto, las muertes violentas de las mujeres, que exceden por mucho lo que se reporta al respecto, y cada muerte que merece ser analizada individualmente, sin ser eclipsada por la homogeneidad de los casos, ya son hechos inaceptables para la sociedad colombiana. Cambiemos de diapositiva. La pregunta que surge al respecto es, ¿qué pueden decirnos este tipo de delitos y esa creciente indignación que suscitan estos crímenes sobre la relación que existe entre masculinidades y poder en la sociedad colombiana y más ampliamente en las sociedades latinoamericanas? Cuando escuchamos la palabra violencia, tendemos a conectarla desde el sentido común con los hombres y las masculinidades, como si fuera una conexión causal y fija. Pero distintos estudios ya han señalado que la violencia no se puede explicar como el efecto de una sola causa, ya sea pobreza, racismo, sexismo, desempleo, alcoholismo o la mala influencia de los medios de comunicación. La violencia es una constante en la mayor parte de las sociedades y su explicación va más allá del género, aunque lo que sí es cierto es que las principales víctimas y los principales victimarios de delitos como el homicidio y el asalto personal sean hombres, y 2/3 de las víctimas de homicidio cometido por compañeros íntimos o por familiares son mujeres. Quienes ejercen, reciben y presencian la violencia son tanto hombres como mujeres, y la masculinidad no debería ser interpretada como una propensión natural hacia la violencia. Esta asociación tiene otro tipo de explicaciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Buscamos reconocer la complejidad del problema, es decir, profundizar en cómo se construye histórica, social y culturalmente, cómo se construyen las relaciones y las identidades de género. También considerar que las masculinidades son diversas, como ya se ha mostrado en función de clase, etnicidad, raza, edad, capacidades funcionales, y que cambian históricamente en el curso de vida de un mismo sujeto percibido y reconocido como masculino. Pero además de estos consensos, las últimas investigaciones sobre el tema han planteado la necesidad de estudiar en el nivel local las especificidades de las construcciones y relaciones de género para entender cómo ciertos agentes específicos están expresando las tensiones sociales de modo violento. También
se ha señalado la importancia de vincular los procesos micro, meso y macrosociales y de investigar sobre el impacto de la globalización económica y cultural en el fomento de la violencia de los hombres. Algunas autoras como Rita Laura Segato, como también autores como José Bernardo Serrano, han ido más allá y han señalado que deslegitimar las violencias de género y sexualidad que son perpetradas por los hombres implica una reforma profunda de los afectos y de los imaginarios constitutivos de las relaciones de género, tal como las conocemos hoy, ya que no va a ser por decreto que vamos a poder transformar las conciencias de las sociedades y los sujetos violentos. Cambio de diapositiva. Para Rita Segato, la violencia de género está arraigada en lo que ella denomina el sistema de estatus. Ese sistema que ordena el mundo en géneros desiguales, pero también en razas, minorías étnicas y naciones desiguales. Desde su perspectiva, la dominación masculina es muy difícil de combatir porque está anclada en esa relación de estatus que es constitutiva del género, tal como la moral y la costumbre lo reconocen. Y uno de los problemas que enfrenta quien trata de entender cuáles son las lógicas subyacentes a estas violencias, que son tan naturalizadas, es la dificultad de concebir las contradicciones e interdependencia entre el sistema de estatus y la moralidad vigente y la ley, definida como un contrato jurídico destinado a garantizar la igualdad de ciudadanos iguales en una nación moderna. Estas contradicciones entre moralidad y legalidad están presentes en el relato, por ejemplo, de los violadores entrevistados por Rita Laura Segato en el marco de una investigación brasilera. Estos violadores conciben el acto de la violación como un acto disciplinador y vengador contra una mujer que está desacatando los mandatos que le impone el sistema de estatus de la moral tradicional. Al compilar información sobre estos victimarios y no solamente sobre las víctimas, Rita Laura Segato está señalando que esta es una tarea esencial para poder enfrentar el problema de manera pertinente. Y aunque muchos estados latinoamericanos cuentan por presión de organismos internacionales con un sinnúmero de leyes que castigan las violencias contra las mujeres y las discriminaciones por razones de orientación sexual, esas legislaciones están en permanente tensión con las normas socioculturales que las siguen legitimando. Las pautas morales que están en vigor inciden en la creación de barreras de acceso a la justicia para las víctimas a través de lógicas institucionales que están naturalizando y justificando implícita o explícitamente esos tipos de violencia. Entonces, necesitamos una comprensión más compleja del género, tanto en su dimensión institucional como interpersonal e intrapersonal, para poder diseñar propuestas de intervención que resulten eficaces contra las violencias de género y sexualidad. Cambiamos de diapositiva. La violencia de género no es un problema de las mujeres, sino un problema para ellas. En el marco de una sociedad que las subordina y que se resiste a cambiar. En cambio, sí es un problema de los hombres, que son quienes ejercen mayoritariamente la violencia de diversos modos y en diferentes ámbitos. Y con esta idea en mente, se han desarrollado numerosas propuestas de intervención con hombres, buscando incidir en la prevención y en la reducción de las violencias. Algunos de los promotores del trabajo en masculinidades en Colombia, por ejemplo, han debatido largamente
¿Qué orientaciones debe tener el trabajo de prevención y reducción de las violencias de género? Mientras algunos colectivos de hombres afirman un claro propósito de acceder a espacios sociales y políticos y a recursos de diversa índole que permitan visibilizar las reflexiones de los hombres sobre las violencias y fortalecer las organizaciones masculinas, otros colectivos lo que buscan es apoyar y defender las luchas de las mujeres contra las violencias masculinas y de construir aquellos escenarios sociales y mentales que están alentando la violencia de género en cualquier espacio. Si bien estos dos enfoques no son explícitos, al punto de convertirse en un eje diferenciador de los proyectos que se desarrollan con hombres, sí están expresando como dos posicionamientos políticos en relación con el grado de autonomía que se desea con respecto al feminismo. Y con el paso del tiempo, estas diferencias han ido cobrando una mayor relevancia en relación con la competencia por fondos económicos provenientes de la cooperación internacional o de las entidades públicas nacionales y locales que apoyan estas iniciativas. Otro de los puntos en discusión en los colectivos ha girado alrededor de si la prevención y erradicación de las violencias masculinas debe enfocarse en la pretensión de lograr cambios en los comportamientos de los hombres sin tocar elementos estructurales de la cultura y la organización social y política del país, o si por el contrario debe ir más lejos, plantear cambios estructurales, sociales, políticos y culturales a la par de transformaciones en los significados de lo masculino y su relación con el poder y la violencia misma. Dicho en otras palabras, las alternativas han fluctuado entre proponer un hombre políticamente correcto, nuevas masculinidades, o buscar deconstruir las hegemonías de género a partir de la comprensión de sus vínculos con las estructuras sociales, políticas y culturales que dan origen a estas hegemonías. Por supuesto, estas dos posiciones no deberían ser mutuamente excluyentes. Sin embargo, en la práctica se ha privilegiado la primera orientación, es decir, buscar cambios comportamentales sin tocar la estructura. Algunos de los programas han buscado incorporar de forma explícita todos los aprendizajes que provienen de las investigaciones sobre masculinidad. Sin embargo, lo que observamos es que sigue existiendo una distancia grande entre los avances que se hacen en el mundo académico, es decir, hemos ganado una comprensión del género como una estructura jerárquica que tiene una dimensión violenta que es inherente a su propia dinámica, y la posibilidad de poner en práctica estas enseñanzas en las intervenciones. Cambiamos de diapositiva. La evaluación de lo que plantean esos distintos proyectos con hombres permiten proponer algunas recomendaciones posibles. En primer lugar, es relevante afianzar la relación entre investigadores y responsables de programas de intervención y tratar de cerrar la brecha entre el trabajo de quienes hacen investigación y quienes laboran en proyectos y programas de intervención social. Yo creo que esto es algo que se ha buscado cada vez y que pues ya hay pruebas de que se están dando pasos en esa dirección. Se requiere continuar fortaleciendo recursos humanos especializados, capacitar trabajadores, funcionarios y funcionarias del sector público sobre masculinidades y violencia, particularmente en los sectores de educación, de salud, de justicia, en la policía y las Fuerzas Armadas, dada la importancia de estos sectores en la transmisión de saberes, de valores y de prácticas en relación con la violencia de género. Pero esta capacitación debe ampliar la percepción de lo que es la violencia de género, más allá
del maltrato físico y psicológico a la pareja y cuestionar el sentido común sobre su causalidad. También es importante propiciar diálogos entre el mundo académico, el de quienes toman las decisiones a nivel del Estado o diseñan las políticas públicas, y el de los movimientos sociales. Estos tres mundos son muy importantes para intercambiar experiencias, unificar criterios y poder crear redes de trabajo en la materia. Igualmente importante es incorporar la temática en los procesos educativos desde la más tierna infancia, en escuelas y, por supuesto, a lo largo de toda la formación en estudios técnicos y profesionales. Se requiere un trabajo de comunicación amplio y al mismo tiempo específicamente dirigido a los hombres, que vaya más allá de visibilizar el impacto de la violencia de género para deslegitimar la violencia como forma de tramitar los conflictos, desnaturalizar la violencia sexual y promover una reforma de los afectos y de las sensibilidades orientadas por una ética feminista, una ética de cuidado. Es importante igualmente identificar los mecanismos empleados por los avisos publicitarios, pero también por las campañas y discursos políticos que están generando imágenes de la masculinidad que refuerzan sus expresiones hegemónicas. Y por último, creemos que se deben promover trabajos dirigidos a todo el colectivo masculino y no solo a los hombres maltratadores o, en el caso colombiano, a los excombatientes, entendiendo que el género como estructura determina que todos los hombres de una u otra manera, ya sea por acción, omisión, complicidad, indiferencia o rechazo, participan de la existencia de la violencia de género. Por esta razón se requiere que todos hagan parte de la solución y al mismo tiempo se continúa necesitando desarrollar intervenciones específicas según el tipo de hombres implicados en actos violentos a través de diseños concretos que consideren sus diferencias de edad, de etnicidad, raza, orientación sexual, identidad de género, origen rural o urbano, diversidad funcional, etcétera. Cambiemos de diapositiva. Como otras feministas, ya he señalado antes que las investigaciones y trabajos de intervención social ganarían en profundidad y alcance si se interrogaran no solo sobre la construcción social de la masculinidad y la virilidad, sino también sobre el papel que desempeñan los hombres en la reproducción de la dominación masculina y en las resistencias al cambio. Estas resistencias han sido poco examinadas y se requiere hacerlo, aunque, como les digo, en los últimos 4 años esta situación ha ido cambiando, pero es importantísimo entender que las relaciones de género en curso también son el resultado de la acción y la reacción de las fuerzas implicadas en esas relaciones. Desde esta perspectiva, es necesario cuestionar cierto optimismo expresado en relación con los cambios que se han producido en los últimos 30 años en las relaciones de género. Esta confianza y tranquilidad podría ocultar, sin buscarlo, todo lo que falta para que la justicia de género sea una realidad cotidiana. Además, es importante recordar que los logros no son de una vez para siempre y que muchos de los logros que habíamos ganado en este momento están amenazados por este giro a la derecha que se ha producido en numerosos países. Así que es importante como ser muy conscientes de la fragilidad de los logros si no están respaldados por todo un movimiento social que esté continuamente exigiéndolos y reiterándolos. Vale la pena entonces preguntarnos qué papel desempeñan los hombres en la reproducción de la dominación masculina y en esa resistencia. Vemos que
En muchos países se habla de la ideología de género y de los excesos del feminismo. Y estos argumentos son especialmente preocupantes en nuestra región latinoamericana, donde la violencia hacia las mujeres ha prendido alarmas, despertando a las autoridades y a la sociedad civil. Los movimientos antigénero están promoviendo una extensión de la dominación masculina que no solo está enraizada en la perpetuación del orden patriarcal, sino también en una lógica defensiva que se opone a las exigencias de libertad e igualdad del feminismo y de los movimientos sociales que aglutinan a personas gays, trans, lesbianas, bueno, y toda la paleta de ese acrónimo que llamamos LGBTIQ+. Estos movimientos antigénero se amparan en el sentimiento de debilidad y desadaptación que están invadiendo a algunos hombres por distintas razones. No se puede desconocer que este sentimiento de impotencia que experimentan algunos de ellos se alimenta también de las crisis socioeconómicas que trajo el neoliberalismo, reduciendo las oportunidades de los hombres de cumplir sus roles esperados como proveedores de sustento y como jefes de hogar. La razón neoliberal que orienta en términos económicos todas las esferas de la vida ha impactado la sociedad con consecuencias inesperadas, reduciendo el valor social percibido de los hombres y el orgullo masculino, y ha incrementado la violencia y agresividad sexual como parte del esfuerzo por restaurar la autoestima masculina. Cambiemos de diapositiva. En los países latinoamericanos, este tipo de reacciones masculinistas se han expresado con particular agudeza en relación con algunos temas como la despenalización del aborto, la concesión de derechos patrimoniales y otras garantías sociales a las parejas del mismo sexo, los derechos de los padres separados. A través de argumentaciones que se han enfrentado tanto a la despenalización del aborto como a la concesión de derechos a las uniones del mismo sexo, se está perfilando un mismo tipo de actitud defensiva y reaccionaria de un orden de género natural que se percibe amenazado por la emancipación de las mujeres y por el cuestionamiento de la heteronormatividad. Y uno de los peligros de este tipo de discursos reside en su capacidad de manipular la idea de equivalencia de los sexos a su favor. Es decir, están argumentando que los hombres deberían tener los mismos derechos que las mujeres en cualquier contexto, sin tener en cuenta, por ejemplo, cuando están ubicando sus posiciones contra la despenalización del aborto bajo la bandera de la defensa de los derechos a la reproducción, o sus posturas contra los derechos de los homosexuales como una defensa de los derechos de la familia, en realidad están expresando actitudes que son discriminatorias. Estas ideas han encontrado eco también en organizaciones como por ejemplo APADESH, que es una organización que agrupa, se llama la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos, que desde los años 1990 se están manifestando precisamente contra los excesos del feminismo. Cambiemos de diapositiva, este es un tema, imagino que polémico. Algunas investigaciones ya han evidenciado que los grupos de presión masculinistas que están presentes en todos los países occidentalizados están organizados en redes y actúan en forma concertada. Y en un documento reciente publicado por Men Engage Alliance, con motivo de su tercer simposio global, el simposio Ubuntu, se planteó que los discursos conservadores en este momento están apoyados en algunos países por el Estado
y están promoviendo los roles patriarcales tradicionales como un proyecto de construcción nacional, mezclando el patriarcado, el patriotismo, la cultura y la soberanía nacional dentro de un mismo discurso político, al tiempo que están identificando los avances en términos de igualdad de género como algo que está perturbando el orden nacional. Las fuerzas que se han erigido contra los esfuerzos progresistas para atender la injusticia de género son formidables. Este documento señala que se trata de un nexo de grupos religiosos, élites políticas, el sector privado, emprendedores, instituciones educativas, religiosas, movimientos militantes y otros agentes diversos que hacen uso de un lenguaje religioso o moral para hacer avanzar agendas políticas antidemocráticas y misóginas. Y este nexo está dominando cada vez más la narrativa pública y los espacios de toma de decisiones, también brindando recursos tanto monetarios como intelectuales a través de las fronteras para el avance de una agenda que es compartida. Cambiemos de diapositiva. Esta violencia de género referida anteriormente y las afirmaciones masculinistas a las que aludí no solo están dirigidas a las mujeres que se encuentran dentro del territorio que controlan tradicionalmente los hombres victimarios, sino que están asociadas con un espectro muy amplio de actos que pretenden reafirmar, mediante la violencia, un sentido de virilidad profundamente vulnerado. El feminicidio, que fue el ejemplo con el que comencé esta exposición, es una expresión extrema de estas reacciones masculinas actuales que protestan contra una redefinición, así sea parcial, del orden de género. Al mismo tiempo es importante señalar que representan, traen cierta novedad, en el sentido de que implica una transformación contemporánea de la violencia de género, que no se limita únicamente al asesinato de las mujeres, sino también que incluye la destrucción de sus cuerpos y la desfiguración de sus rostros. Este feminicidio o asesinato de mujeres socialmente tolerado requiere analizarse a través de los vínculos entre el terror y las prácticas sociales normales en las relaciones de género. Sabemos que las costumbres, los hábitos, la moral, las normas socioculturales juegan un papel muy importante en la configuración de un ordenamiento de las relaciones de género que ha naturalizado y ha legitimado socialmente las violencias y las desigualdades de género. Atacar a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres es una idea avalada por prácticas culturalmente aceptadas que están promoviendo esta violencia. Y estas violencias incluyen un conjunto de formas socialmente toleradas de abuso sexual, físico y emocional y de acoso. Cambiemos de diapositiva. No obstante, el paradigmático caso de lo sucedido en Ciudad Juárez a partir de los años 90 del siglo XX es una invitación a reflexionar sobre las distintas aristas que deben considerarse al analizar las violencias de las que han sido objeto las mujeres. No hay que olvidar que muchas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez eran migrantes que desde la década de 1970 comenzaron a trabajar en la industria maquiladora que se instaló a lo largo de toda la frontera entre México y los Estados Unidos. Esa actividad les permitió alcanzar no solo una relativa autonomía económica y corporal que desconocían, sino que significó, como lo señala Rodrigo Parrini, una ruptura con formas de vida tradicionales. Al empezar a desarrollar una vida social intensa
y a utilizar la infraestructura de entretenimiento de la ciudad, empezaron a ser percibidas por las élites, por lo que Sergio Sánchez y Patricia Ravelo denominan como las maquilocas. Maqui por el trabajo en las maquilas y locas por sus comportamientos sexuales. Es decir, ellas no eran percibidas como mujeres decentes porque se atrevían a salir solas o en grupo a divertirse en los bares y cantinas de la ciudad. Fueron percibidas como mujeres fáciles y a la vez fueron objetos de los prejuicios existentes hacia los migrantes, que tenía un contenido regionalista, clasista y sexista. Por eso, cuando se intensificaron los feminicidios en Juárez, en torno al año 1993, las autoridades locales y estatales señalaron las costumbres de las obreras. Esta violencia social empezó a transformar la vida nocturna de la ciudad, y salir de noche o ir a los barrios donde se concentraba la vida nocturna se convirtió en una actividad peligrosa, transformando el espacio de la diversión en el espacio del miedo y el peligro. Y su impacto fue tal que a partir del año 2008, como ustedes lo saben, esa forma de vida que existía anteriormente en Ciudad Juárez terminó. La violencia masculina impune coartó la libertad personal, los deseos y los modos de sociabilidad de estas mujeres. Fue un modo efectivo de resubordinación que no expulsó a las mujeres del trabajo industrial mal pagado, sino fundamentalmente de los espacios de libertad. Detrás del enigma de las particularidades de la violencia contra las mujeres, podemos identificar una vieja y constante falla de las autoridades establecidas al no evitar ni penalizar todos los tipos de violencia contra las mujeres, así como las resistencias de un orden de género que se niega a cambiar. Y en escenarios políticos como los que prevalecen en nuestra América, donde las organizaciones armadas están entrelazadas y mezcladas con el Estado o las fuerzas paramilitares, la violencia contra las mujeres se torna expresiva y se ejecuta con un fin pedagógico, como lo ha señalado de forma muy aguda Rita Laura Segato. Como ella lo dice, son violencias que buscan transmitir un mensaje de impunidad y de expresar de manera truculenta el control y el poder sobre los cuerpos y los territorios. Los feminicidios encuadran las masculinidades en un contexto de recíprocos y reforzados tipos de violencia. Y así cuando los hombres de los grupos enemigos, padres, hermanos, esposos o autoridades políticas de los lugares donde habitan las mujeres son percibidos como incompetentes para proteger a sus mujeres, una tarea que se supone que es la responsabilidad principal de la masculinidad dominante, los perpetradores utilizan esas muertes para deslegitimar, deshonrar y desempoderar a los hombres del bando enemigo, demostrando su propia virilidad. En estas escenas de violencia, los interlocutores privilegiados son los miembros de los grupos de pares, de las fratrías guerreras, y las antagonistas son las mujeres vistas como un grupo social y aquellos que intenten cuestionar un orden de género. Cambiamos de diapositiva. Esto era para referirnos a los feminicidios. Veamos ahora el caso de la violencia sexual en el conflicto armado. En el caso de la violencia sexual, en el marco de conflictos armados, este tipo de violencia no se puede considerar como el resultado de instintos desenfrenados y propios de la masculinidad o como una patología individual, sino como una forma de violencia ejercida para expresar ese control, como decíamos antes, hablando también de feminicidio, sobre un territorio como sobre la población que lo habita. En efecto, en estos conflictos, el cuerpo de las mujeres víctimas es tomado como un anexo del territorio que se está disputando en una confrontación bélica. Lo que tenemos enfrente
Es un diagnóstico muy triste en que la violencia sexual ha sido parte constitutiva de un orden de género de la guerra, como lo hemos vivido en Colombia, y de numerosos conflictos armados que están presentes a lo largo de nuestro continente. Pero otra cara de las dimensiones de género, de esos enfrentamientos entre bandos enemigos, tiene que ver con la formación de subjetividades masculinas bélicas. Esas subjetividades de los actores armados que se reclutan principalmente entre hombres menores de edad y pertenecientes a sectores socioeconómicos precarios. Estas masculinidades militarizadas, como las denomina Darío Muñoz Onofre, son las que movilizan las violencias practicadas en el conflicto armado. Para muchos de estos hombres, participar como combatientes en la guerra significa adquirir un prestigio viril que se asocia con el porte de armas, el uso de prendas militares y la pertenencia a un grupo armado. Mientras, para aquellos que se resisten a participar, significa convertirse en blanco de vulneración, desprestigio y estigmatización. En el proceso de vinculación con los grupos armados, el disciplinamiento de los cuerpos y las emociones contribuye a naturalizar la violencia armada como un comportamiento masculinizante. Si tomamos el caso colombiano, vemos que los mecanismos de normalización de la guerra y de gestión de su aceptabilidad en la opinión pública configuraron una forma particular de gobierno de la población colombiana. Esto se hizo a través de los medios masivos de comunicación que produjeron imágenes que reforzaban constantemente la opción bélica y difundían propagandas del Ejército Nacional vinculándolo al heroísmo militar como el baluarte viril para ganar la guerra y como un modo de presentar a los soldados como héroes de la nación. Muñoz Onofre describe esa tecnología de gobierno que legitimó la vía armada como solución del conflicto sociopolítico y económico en Colombia a partir de sus tres componentes. Uno, las prácticas disciplinarias que masculinizaron y militarizaron los cuerpos. Dos, los marcos institucionales de los grupos armados irregulares, las fuerzas militares y las políticas bélicas de seguridad nacional. Y tres, las políticas culturales que legitimaron la guerra, creando una oposición entre el terrorista y el héroe patrio como una dicotomía bélica de la masculinidad. Este modelo de masculinidad heroico-bélica fue clave tanto para promover el consentimiento social de la guerra como para crear y sostener de manera performativa un orden de género que en medio de la guerra y a través de ella asoció de forma naturalizada masculinidad, heroísmo y violencia armada. El consentimiento social y moral de la población colombiana, su participación en la guerra se logró no tanto mediante el disciplinamiento obligado o la coacción militar, sino también a través de la modulación de sus afectos, generando a través de los medios de comunicación admiración hacia los soldados como héroes nacionales y una identificación patriótica con la causa bélica que los mismos soldados encarnaban. En resumen, este orden de género de la guerra es producto y a la vez es proceso y producción de guerra. Produce subjetividades afines a la guerra y reproduce mandatos de género discriminatorios y violentos. Este orden de género ha marcado la experiencia de los hombres participantes, obligándoles en distintos momentos de sus historias personales a reproducir esta guerra. No obstante, el género no es la única articulación de poder que perpetúa la guerra. Sabemos, como decía al inicio, que el género actúa en forma consustancial con otras articulaciones del poder, como las que provienen de las estructuras de clase, de las adscripciones étnico-raciales, de la pertenencia regional y generacional,
Y es en esta intersección de poder que cada uno de estos hombres ha tenido que enfrentar en un momento dado ese proceso en que se constituyó su subjetividad como una subjetividad bélica. Cambiemos de diapositiva, veamos algunas reflexiones ya para terminar. Hablar de la violencia contra las mujeres en América Latina requiere considerar a la vez algunas cuestiones geopolíticas que subyacen en esta problemática. También requiere considerar las nuevas dinámicas sociales y económicas que refuerzan y promueven este tipo de crímenes y una lógica cultural que está fusionando las armas, la masculinidad y el poder. Pero en ningún caso podemos explicar estas violencias por unas supuestas especificidades culturas regionales de carácter transhistórico, como se supone que sería el machismo. Porque cuando hablamos del machismo, lo pensamos como una característica cultural regional de carácter transhistórico. Cambiemos de diapositiva. A la hora de hablar del aumento de comportamientos masculinistas y de las nuevas formas de violencia que se están ejerciendo contra las mujeres en los últimos 15 años en América Latina, es importante considerar cuestiones geopolíticas, como por ejemplo, las huellas de la colonialidad del poder en los privilegios y desigualdades sociales que caracterizan el escenario de estas violencias. Eso en primer lugar. Pero también a los efectos del capitalismo neoliberal, que según lo señala Achille Mbembe, el filósofo africano, la política se está convirtiendo en una guerra mal sublimada contra los pobres, en una guerra racial contra las minorías raciales y en una guerra de género contra las mujeres. Los protagonistas de esta guerra han sido hombres que se enfrentan a otros hombres a través de las mujeres y los cuerpos feminizados en un contexto signado por dos universos de sentido, el de los privilegiados y el de los excluidos. No podemos permitirnos ni permitir interpretaciones culturalistas según las cuales estas violencias sean explicadas por el supuesto machismo latinoamericano. No se trata de crímenes bárbaros que estén siendo perpetrados por hombres de tez oscura provenientes del subcontinente cuna del machismo. No, la violencia contra las mujeres requiere ser abordada desde una perspectiva crítica e integral que tome en cuenta tanto la persistencia de la colonialidad del poder y sus efectos sobre las distintas masculinidades, ya sean masculinidades hegemónicas o subordinadas, como las nuevas dinámicas geopolíticas e históricas que están reforzando y promoviendo crímenes como el feminicidio. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que existe una correlación entre los nuevos tipos de guerra declarada, la expansión del mundo moderno y el mercado, que alientan la predadora utilización del cuerpo de las mujeres, incrementando su vulnerabilidad y la crueldad hacia ellas. Y en tales casos, ya lo dije a lo largo de la exposición, las mujeres sirven fundamentalmente para demostrar el dominio de los hombres sobre sus conquistados enemigos y la impotencia de la población y las autoridades locales. En efecto, el feminicidio es el asesinato de una mujer genérica y pertenecer a la categoría mujer se torna más importante que ser un sujeto específico, un individuo particular. En conclusión, cambiamos de diapositiva, es importante reconocer que existe un progreso en percibir la naturaleza violenta del patriarcado y sus nexos con todos los tipos de muertes de mujeres como resultado de un terrorismo antifemenino, pero también es esencial ser consciente de los límites de esta interpretación para dar cuenta
de las nuevas modalidades de crimen que se están realizando contra las mujeres de nuestra América en un contexto de reacciones masculinistas que están resistiendo al cambio. Para combatir la violencia de género, se requiere desarrollar una tipología específica que nos permita atacar la problemática de raíz, identificar los poderes masculinos paralelos que están operando de manera informal y difusa en esta nueva escena de batalla que afecta a diferentes áreas de la vida política y económica. Establecer categorías legales y leyes certeras que clasifiquen, por ejemplo, el feminicidio como un delito separado, eso ya es un logro, y que permitan soluciones legales que sean puestas en acción. Igualmente, es necesario lograr una mayor conciencia de la importancia y significado de estos crímenes en el mantenimiento arbitrario de la dominación sobre territorios y personas. Y por último, la diapositiva final, los esfuerzos para impugnar una masculinidad enraizada en la violencia en contra de las mujeres necesitan incorporar esos objetivos en las agendas políticas de los movimientos sociales que combaten las políticas neoliberales que exacerban las desigualdades y debilitan el tejido social de las comunidades. Con eso quiero decir que las agendas feministas y las agendas de los hombres aliados del feminismo no deben permanecer únicamente como agendas privadas del movimiento feminista, sino incorporarse en las agendas políticas de todos los movimientos sociales que estén combatiendo en este momento las políticas neoliberales que exacerban las desigualdades. Solo entonces estas alianzas, estas distintas luchas van a poder reforzar los efectos positivos de tomar conciencia de ese complejo engranaje de los distintos sistemas de opresión: clasismo, racismo, sexismo. Y solo entonces podremos esperar romper este círculo vicioso que conecta la masculinidad con la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora. Realmente, pues nos deja pensando mucho sus reflexiones, problematizando. Creo que hay muchísimo que avanzar todavía en la agenda a nivel teórico. La doctora Mabel Muri nos comentaba el primer día que las batallas se están dando ahorita, además en el campo. Siempre se han dado, pero creo que en la intervención y trabajo con hombres, el avance en lo teórico es sustancial, es muy importante. O sea, pues muchas gracias por sus palabras. Preguntas, vamos a ver si, bueno, yo creo que se quedó la gente. A ver, dice, a ver, ahorita le digo. Bueno, en lo que hay, preguntas, yo sí tendría una, aprovechando el uso del micrófono. Algo que nosotros hemos distinguido mucho en el trabajo desde Hombres por la Equidad, y en su momento en CORIAC no fue tanto, pero desde Hombres por la Equidad, fue esta crítica a los estudios de las masculinidades, como viéndolos que habría nuevas perspectivas del concepto de masculinidad hacia un plural, y que al nombrar masculinidad y después pasarlo a masculinidades, y de diversos estudios y teóricos lo comentan, con él sobre todo, nosotros algo que veíamos desde la intervención con hombres, decíamos que se generaba un esencialismo, esta idea de
Al hablar de nuevas masculinidades, masculinidades múltiples, masculinidades, lo que veíamos era dos cosas, y esa sería como mi pregunta, mi duda, con base en su experiencia, ¿qué opinión tendría usted? Primero, lo que veíamos era si no se estaba dejando un esencialismo en todo lo que fuera estudios con hombres, remitidos siempre a la masculinidad o masculinidades. Y si con eso no dejábamos, no invisibilizábamos a la experiencia de los hombres, en donde tal vez ellos decidieran nombrar de otra manera su experiencia, que no fuera una experiencia masculina o una masculinidad diversa o múltiple. Entonces, nosotros decíamos, el concepto de las reflexiones desde los estudios de las masculinidades nos permitió iniciar una crítica a la masculinidad. Pero al sostener el mismo concepto de masculinidad, no resuelve desde nuestro punto de vista. Y no nos resolvían nosotros en los procesos de intervención con hombres, porque los hombres, ellos cuando cambian desde nuestra experiencia de intervención, ellos ya se viven fuera de la masculinidad, se viven en un proceso de deconstrucción, o sea, saliendo y construyendo algo nuevo. Sabemos que tampoco es así el cambio totalmente, es una ida y un regreso, ¿no? Pero una crítica que nosotros hemos sostenido recientemente es que los estudios de las masculinidades nos están, de hecho, se están volviendo conservadores, Sí. pues no nos permiten conceptualmente nuevos conceptos y teorías que habría que ir construyendo desde la decolonialidad, desde la interseccionalidad para la intervención con hombres. Entonces me gustaría saber su opinión. Y el segundo punto es que nosotros hemos encontrado en el trabajo de intervención en campo de muchos compañeros que están en masculinidades, que hay una invisibilización de los hombres, porque llegan con una agenda que se ha convertido desde nuestro punto de vista incluso moral: ser buen papá, hacer trabajo doméstico, ser buen esposo, llorar y expresar sentimientos. Nosotros decimos se ha convertido en una agenda moral, pero que además esa agenda moral refuncionaliza a los hombres en el sistema neoliberal, los vuelve eficientes, ahora en el ámbito doméstico, los vuelve buenos, y al final los hombres no acaban mencionando, bueno, ¿y ellos qué desean? Como sujetos políticos y como sujetos deseantes. Y nosotros decimos, hay que crear y recrear nuevos procesos de intervención. ¿Cuál sería su punto de vista sobre esta mirada, doctora? Y ahorita le voy comentando lo que comentan compañeras y Claro, compañeros. claro. Hay varias cosas en las dos preguntas que agradezco mucho, Roberto. Bueno, entiendo que hay una diferencia entre el ámbito académico y el ámbito de la intervención, que yo justamente lo señalaba. Hay como una distancia, y desde el punto de vista de la investigación es importante hablar de masculinidades en plural, precisamente para poder dar cuenta de, pues, de distintas, es decir, las distintas formas en que se posicionan en las relaciones de género diferentes hombres. Eso me parece fundamental. Ahora, a la hora de intervenir, es posible que no se comprenda. Eso es como cuando hacemos críticas al concepto de la identidad. Nosotros en el ámbito académico criticamos el concepto de identidad, pero muchas veces para las comunidades es importante reivindicar la identidad, porque es a partir de una postura identitaria que pueden hacer reclamos políticos y económicos, pueden acceder a recursos de distintos tipos. Entonces, muchas veces hay como una diferencia, es decir, los investigadores empiezan a juzgar a las comunidades como esencialistas, como poco lúcidas, que no se están dando cuenta de la complejidad del mundo social. Entonces, ese hiato que existe entre el mundo académico y el mundo de la intervención
es algo que es muy importante pues juntar, entre otras cosas a través de nuevas metodologías, trabajos colaborativos, en que no se divida teoría y práctica como se dividía antes, ¿sí? Y creo que a nivel de la epistemología feminista hay muchos avances en relación con ello. Es decir, las metodologías feministas contemporáneas están abogando por trabajos colaborativos, por éticas situadas, por una producción de conocimiento situado, que también implica una mayor relación o una relación estrecha con los sujetos con los cuales se estudia. Es decir, hay como, ya no se estudia a ciertos sujetos que son externos, sino que se estudia con ellos. Ellos también son productores de conocimientos y ofrecen saberes. Es un poco lo que también plantea Roberto cuando dice que hay que estar a la escucha de los saberes y conocimientos producidos por estos hombres y no llegar desde la academia a imponer marcos teóricos a contextos sin tomarnos el tiempo de la escucha necesaria para saber qué tan adecuados son esos marcos teóricos a las situaciones concretas en las que queremos, por ejemplo, hacer intervenciones sociales. Eso es una vieja discusión, me parece, pero desde mi punto de vista, digamos, en el feminismo contemporáneo ha habido grandes avances al respecto, que están reclamando otras formas de producción del conocimiento, otro tipo de investigaciones que pueden por lo menos apoyar un poco lo que está señalando Roberto. A mí me parece clave por eso que los estudios de masculinidad sigan estando en diálogo con los estudios feministas, porque, digamos, esto no sucede todo el tiempo, entre otras cosas porque, es decir, y lo puedo comprender, muchas veces los grupos de hombres se han sentido recriminados por las mujeres feministas, es decir, la situación tiene aristas que son tensas. Entonces yo puedo entender como la dificultad de esa comunicación, pero sí creo que en la teoría feminista contemporánea hay muchos elementos que son útiles para proponer otro tipo de investigaciones, no solamente la teoría feminista contemporánea, es decir, América Latina también tenía toda una tradición con la investigación, acción participativa, con toda digamos, la tradición de educación popular que estaba buscando otro tipo de relaciones con las comunidades. Sin embargo, la gran diferencia, a mi modo de ver, es que algunas de esas perspectivas sí pensaban que iban a llevar la conciencia a lugares donde las personas no tenían conciencia. Lo nuevo es pensar que, por supuesto, que en las comunidades también hay conciencia y hay conocimientos y hay saberes y hay que estar a la escucha. Hay que estar digamos, en la postura de aprender también de los grupos con los que trabajamos. Y cuando hablo de comunidades donde hay hombres y mujeres y donde los hombres son sujetos políticos importantes de esas comunidades. Y donde muchas veces en el mundo de hoy parecen borrados porque quienes están ocupando el liderazgo social, muchas veces porque los hombres están muy implicados en los conflictos armados, son las mujeres. Pues las mujeres reclaman mucho la presencia de los hombres, esos hombres que están ausentes y que están en lógicas que son muy bélicas. Por eso es importante es decir, el paso que hice por todo eso es porque estoy mostrando también dónde están los hombres. Ahora, que los hombres hoy quieran ser buenos padres, hacer una redistribución de la división sexual del trabajo, yo creo que eso es bienvenido, pero no como una agenda moral, porque la cosa no es colaborar ni ser los buenos padres que dedican un poquito de tiempo a los hijos, comparto, sino por eso decía yo que era importantísimo entender que en las sociedades occidentales y occidentalizadas, capitalismo, patriarcado y racismo son indisociables y que no se puede entender nunca el género como si fuera una dinámica social autocontenida, sino que todo el tiempo está en relación con la dinámica de clase y la dinámica étnico-racial.
Entonces, esto nos pone en otro lugar, ya no estamos con agendas morales, sino que estamos hablando de estructuras que también están produciendo ciertas subjetividades. Y pienso que esas subjetividades bélicas de las que hablé son producto de esta, ¿cómo decir? Sí, de esta intersección, de esa articulación de esos poderes. Es decir, el patriarcado requiere esa subjetividad bélica, al igual que el clasismo y el racismo. Por eso citaba a Gilles Beme cuando dice que el capitalismo neoliberal es como una guerra sublimada, una guerra que es contra los pobres, las mujeres y los sujetos feminizados y contra las personas racializadas. Y las personas racializadas pueden ser hombres, es decir, los hombres pueden ser a la vez pobres, ¿sí? Porque siempre imaginamos como si no existieran hombres en todas esas categorías, ¿no? Los vemos como separados. Vemos a los hombres únicamente desde un punto de vista de género, como si los hombres, o sea, cualquier hombre, cualquier mujer no existe a secas. Siempre está inscrita en un orden de clase y un orden étnico-racial. Sí, sí, muchas gracias, doctora. Yo creo que es un reto para este congreso y para sus asistentes comenzar a hilar en la intervención pensamiento decolonial, pensamiento interseccional, y que esa complejidad nos va a impulsar, nos va a impulsar. Muchas gracias por sus comentarios, de veras. Pues voy a leer lo que comentan varios compañeros, compañeras. Sí, claro que sí. Gracias, doctora. Fernando Huerta, estimada Mara, un gusto verte y escuchar tus reflexiones y aportes, siempre tan relevantes, en torno a los hombres y sus prácticas violentas. Importantes planteamientos críticos con respecto a este trabajo político, conservador contra el feminismo, de concentración entre algunos grupos masculinistas y los hombres patriarcales. Es uno de los aportes fundamentales de revisión del papel y lugar de estos grupos masculinistas, ya que se han convertido en una grupalidad para esencializar, desvalorar, tergiversar los avances y aportes feministas y el feminismo. Importante planteamiento tu exposición sobre la necesidad fundamental de trabajar con las instituciones del Estado, con base en tu experiencia. Bueno, ya viene la pregunta. Con base en tu experiencia en Colombia, ¿existe o conoces algún tipo de trabajo que se haya hecho o se esté haciendo con ciertos hombres del Estado acerca de los temas y la vivencia personal en torno a los temas de la condición genérica masculina? Si es así, ¿qué resultados se han observado? Y si no, ¿cuáles pueden ser algunas estrategias para establecer ese acercamiento? Gracias y saludo. Sí, y si quiere, doctora, le hago 3 preguntas. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Genaro Antonio, ¿cómo lidiar con los críticos masculinizarás? ¿Cómo lidiar con los críticos masculinistas? Me imagino que es masculinistas, que constantemente hablan de la ideología de género, como si la academia, la OMS solo son ideólogos. Y después, ¿quién es Antonio Cintora. Quizá la pregunta pudiera ser, ¿haya qué punto la academia puede renunciar? A ver, quizá la pregunta pudiera ser, bueno, aquí queda un poco ¿Hasta la qué redacción. punto la academia podría renunciar? Sí, a su carácter hegemónico de monopolio del conocimiento y del eje de opresión saber-poder para privilegiar a la construcción comunitaria situada, histórica y prototípica. Es muy interesante también. Sí, sí, claro. Dejamos aquí esas 3, doctora. De acuerdo. Sale. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Huertas por su comentario. Lo agradezco mucho. En relación con la pregunta, yo creo que sigue habiendo poca investigación sobre las masculinidades dominantes y sobre los hombres del Estado. Bueno, yo tengo un trabajo que es justamente sobre los réditos políticos de la masculinidad blanca. Es un artículo que se llama Género, Raza y Nación,
porque me ha parecido muy importante entender justamente cómo se articulan estos tres ejes de poder, es decir, género, clase y raza, para constituir unas masculinidades muy particulares que obtienen réditos justamente de esa articulación. Entonces, allí lo que muestro es que tiene mucho que ver con la historia latinoamericana. Las élites dominantes han sido élites pues patriarcales y han sido élites blancas que, aunque retóricamente han reconocido el mestizaje, todo el tiempo estaban promoviendo ciertos valores asociados a la respetabilidad que supuestamente podrían encarnar mejor ciertos hombres mestizos más claros que, por ejemplo, hombres de tez más oscura, menor nivel educativo. Es decir, la respetabilidad masculina también se ha asociado a una pertenencia étnico-racial y a una posición de clase. Pero eso también ha sido pues una construcción que es importante poner en evidencia. Yo creo que una de las cosas que más nos ha sobrecogido en América Latina es la forma en que personajes como Jair Bolsonaro en Brasil se han apropiado de esta articulación de poderes y están ejerciendo un mandato que es a la vez sexista, clasista, racista y homófobo. Es decir, que han entendido perfectamente cómo funcionan estas imbricaciones, pero la han utilizado, casi que han invertido el carácter emancipatorio que podría tener la comprensión de esta intersección en función de ejercer un poder todavía más cerrado y autoritario. Y también es importante entender que estos hombres de Estado están intentando resubordinar a los sujetos que habían logrado cierto grado de emancipación. Llámense mujeres feministas, llámense personas LGBTIQ, llámense grupos étnicos que habían adquirido ciertos derechos colectivos desde los años 90. Entonces, lo que es importante, y también esta ola rosa en América Latina generó otras formas de ordenamientos sociorraciales. Me parece fundamental la preocupación por los hombres del Estado, pero creo que todavía hay pocos trabajos al respecto. Pero yo diría que Darío Muñoz Onofre estuvo en Colombia examinando las tecnologías del gobierno también a propósito del mandato de Álvaro Uribe y analizando las políticas de seguridad del Estado colombiano en ese periodo, también mostrando cómo había un mandato de masculinidad guerrera, pues que era central a esa tecnología de gobierno. Un mandato de masculinidad elaborado por un hombre blanco que estaba erigiendo a los soldados, que muchas veces provienen de sectores populares y que son racializados, los estaba convirtiendo en héroes de la nación a cambio de que asumieran a fondo un mandato patriarcal bastante pues, misógino en últimas y conservador. Ahora, ¿cómo trabajar con esto de la ideología de género? Yo creo que es un reto actual y creo que hay que hacer es decir, se impone la necesidad de volver a poner sobre la mesa una agenda feminista radical. Es decir, hubo un momento en que de alguna manera como que el feminismo, la perspectiva de género, incluso el trabajo con hombres, como ustedes lo señalaban cuando hablaban de la agenda moral, se había conservatizado y había sido cooptado por esta lógica neoliberal. Y yo creo que con la pandemia, que puso la lupa
sobre todas las desigualdades sociales, lo que hemos visto es la necesidad de volver a hablar de problemas estructurales, de desigualdades sociales, de temas de los que se había pensado que ya no era necesario hablar porque habíamos resuelto todo, entre comillas, gracias al Dios mercado. Entonces, pues creo que bueno, combatir la ideología de género requiere agendas mancomunadas de distintos momentos, de distintos movimientos sociales que compartan también las luchas, no solamente anticapitalistas, sino también antipatriarcales y ojalá antirracistas. Para mí es muy importante de alguna manera entender la necesidad de establecer alianzas políticas entre movimientos sociales que tengan propósitos emancipadores, no funcionar de forma aislada. Creo que el mayor logro de esta lógica neoliberal fue la individualización y la ruptura del tejido social. Así que todo lo que al contrario vaya en el sentido de fortalecer el tejido social y de establecer núcleos políticos, círculos virtuosos políticos, pues va en la dirección también de vencer esta poderosa ideología de género. Bueno, aquí lo de cómo, hasta qué punto la academia es capaz de renunciar a ese lugar hegemónico del que ha tenido, pues yo creo que eso también tiene que ser una exigencia pues, de los movimientos sociales, en la universidad también, de las y los estudiantes, que son cuestionadores y que también nos están todo el tiempo exigiendo nuevas formas de producir conocimiento, poder también como desalojar de ese lugar central ese pensamiento que ha sido androcéntrico, que ha sido eurocéntrico y que ha pretendido esa neutralidad y ese cientificismo sin comprometerse con la posibilidad de la transformación social. Yo creo que muchas de las cosas que en algún momento en América Latina de los 70s pues eran importantes, hoy se vuelven a replantear, no de la misma manera, porque por supuesto han pasado 50 años desde entonces y las preguntas son otras, pues como es evidente que hoy estamos en un momento distinto también, pues que tiene que ver también con la presencia de nuevas tecnologías, pero no únicamente, pero que ponen de presente la necesidad de volver a plantearse preguntas fuertes sobre las desigualdades sociales. No escuchamos, perdón, no estamos escuchando. Ah, sí, perdón. Sí, tranquilo. Es que se me olvidó apretar el botón. Gracias, doctora. Todo un reto lo que nos está planteando. Pues la idea, ¿no? De ir problematizando. Laura Nájera pregunta: ¿frenar la violencia contra las mujeres es una responsabilidad social que puede traer un beneficio a la población en general? ¿Cómo podemos retomar esta responsabilidad? Magda Sánchez: desde la metodología de la transversalidad de la perspectiva de género, ¿cuáles serían las tareas pendientes en el sector educativo para la deconstrucción de las masculinidades? Y en su caso, ¿qué aspectos de esta tarea deberían de estar plasmados en la legislación en materia educativa? Y finalmente, Fernando dice de acuerdo con sus respuestas a Fernando, dice muchas gracias. Y Cuitláhuac Sánchez: muchas gracias por su ponencia. Queda claro que la violencia, y la cita, no es un problema de las mujeres, sino contra ellas. En cambio, sí es un problema de los varones. Se cierra la cita. Creo que entre los avances epistemológicos, entre paréntesis, el conocimiento sobre la violencia, masculinidades, decolonialismo, transeccionalidad, se cierra las comillas, y la cita, el paréntesis, y los pocos avances en los cambios sociales, esta
como puente las intervenciones con hombres, en la que se puede partir desde un punto crítico, que no hay nada resuelto, sino que estamos construyendo y reconstruyendo. Dice Elizabeth su pregunta. Perdón, Elizabeth. Dice, perdón, Elizabeth González, y sería pregunta. Esta y la anterior ponencia han sido de las más interesantes. Muchas gracias. Hay grandes diferencias de la construcción masculinista con el entronque patriarcal de la colonia y época precolonial. A ver, otra vez le repito. Hay grandes diferencias de la construcción masculinista con el entronque patriarcal de la colonia y época precolonial. Gracias. Un preguntón. Roberto, hay muchas preguntas y son muy distintas. Es difícil contestarlas todas. Realmente, muy probablemente voy a decepcionar a las personas porque las preguntas, pues, más que todo abren a otras preguntas. Evidentemente, hay que, pues, frenar la violencia de género. Es una ganancia para toda la sociedad, por supuesto. Y yo creo que también es una oportunidad pedagógica también muy importante. Y en ese sentido hay que pensar cómo se frena esta violencia de género. Pues que la forma de frenar la violencia de género, sabiendo que efectivamente la violencia de género no es un problema de las mujeres, sino es un problema de los hombres. Es también muy importante el cómo se hace, y el cómo se hace también debe anticipar una forma de entender la justicia de género que no sea en términos punitivos, porque la justicia de género punitiva pues no es un avance con respecto a, digamos, a lo que imaginaríamos justicias alternativas. Entonces, pues me parece fundamental frenar la violencia de género y acompañarla, y ese freno de la violencia de género debe estar acompañado pues de dispositivos pedagógicos que vayan en la dirección de construir una justicia de género alternativa. En la educación, pues falta mucho por hacer, pero algunas cosas se están haciendo. Creo que todas las políticas de equidad de género en las universidades han abierto el espacio para que se piensen las relaciones de género en la universidad y para que se devele el carácter androcéntrico y también los comportamientos sexistas que se producen cotidianamente en los campus universitarios. Por supuesto que la respuesta no es únicamente la política, pero sí, es decir, es importante como aprovechar el espacio que abre a la reflexión y al debate también pues en la comunidad universitaria, que implique estudiantes, también todo lo que es personal administrativo, personal de servicio, que lo desconocemos mucho, como son celadores, personas que hacen la limpieza en las universidades y que también son objeto de violencia de género, que está más invisibilizada justamente por ese lugar subalterno en las jerarquías que se reproducen constantemente en el ámbito educativo. ¿Qué otra cosa? Creo que es muy importante, por ejemplo, documentar formas alternativas, y en eso quería señalar el trabajo que ha hecho en los últimos años Darío Muñoz Onofre, que se llama Deshacer la Guerra, en que lo que ha buscado es documentar acciones artísticas en particular, pero no solamente acciones artísticas, acciones comunitarias, acciones políticas de hombres que en Colombia están intentando deshacer esa lógica de la guerra. Creo que nos falta también como mirar en esa dirección, porque me parece que una de las peores cosas que nos puede pasar es la desesperanza. La desesperanza bloquea, la desesperanza inmoviliza, y terminaríamos por aceptar un recorte inmenso
de derechos a los que estamos asistiendo hoy. Creo que es importante esa esperanza emancipadora que nos ayude que nos anime a movilizarnos. En relación con la última pregunta, ¿qué relación tendría la construcción masculinista con el entronque patriarcal? Son perspectivas distintas, pero sí creo que, o sea, el masculinismo es algo más como el siglo, de la segunda mitad del siglo XX. El entronque patriarcal es algo que es más de larga duración, es una perspectiva que está mostrando como el entronque entre distintas formas de patriarcado, y que tienen que ver con esto que se ha llamado pues la colonialidad del poder saber. O sea, están mostrando las huellas, mostrando que existen vínculos entre el colonialismo interno, republicano, postcolonial, y lo que era un cierto patriarcado, bueno, que Rita Segato dice de baja intensidad, que pudo existir en las sociedades precoloniales. Entonces son cosas diferentes. Esto del masculinismo se está refiriendo más pues a lo que estamos asistiendo hoy, y yo quería hacer caer en cuenta que cuando se habló de los disturbios que se dieron en el Capitolio en los Estados Unidos, se le dio poca importancia a la presencia de grupos supremacistas blancos, que no solamente eran supremacistas blancos, sino también masculinistas. Y esta articulación entre grupos supremacistas blancos y masculinistas me parece que no hay que dejarla pasar por alto. Es decir, esta coincidencia, como les decía, entre esos grupos reaccionarios que son a la vez sexistas, racistas, homófobos, clasistas, es muy importante. Creo que hay que pararle bolas, como dirían en Colombia, prestarle atención. Muchísimas gracias, Roberto, pues, y a ustedes por las preguntas, que realmente son inmensas, como les digo, que abrirían a otras preguntas. Yo sé que cuando se hace una intervención, yo toqué el mínimo de puntos que me parecían necesarios, y aún así a veces me pareció que no era fácil articularlos todos, pero que era importante dar un panorama amplio para que no dejemos de pensar, digamos, esto de las masculinidades como un atributo de ciertos cuerpos. O sea, existe masculinidad sin hombres, y sigue siendo relevante pensar las marcas, o sea, el carácter masculino de muchas instituciones. Escuela, ejército, iglesia, bueno. Sí, sí, totalmente familia, de acuerdo. Bueno, en fin. Totalmente de acuerdo. Pues, doctora, muchas gracias, doctora. Se los súper agradecemos. Gracias. A pesar de todos los problemas que hubo, mire, se logró salvar. Sí, me alegra mucho, me alegra mucho. Quería también expresarle pues mi compromiso con mi participación. Quería que así lo sintieran. No, sí, no, se los súper agradecemos de veras, y por la gente también que también se interesó mucho cuando supo que usted nos iba a acompañar. Gracias, doctora. Vamos a seguir en contacto por otros trámites administrativos, y se lo súper agradecemos. Gracias, en verdad. Muchas gracias. Muy amable, Roberto, y muchas gracias también a las personas que estuvieron en la audiencia y que nos acompañaron con sus preguntas. Para mí es muy importante también saber las cosas que suscita lo que decimos. Sí, sí, no, sí, totalmente de acuerdo. Vamos después a subir los audios, las presentaciones, para que podamos seguir en diálogo, y si hay algo relevante se lo mandaremos con todo gusto. Gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, pues gracias por...